Hola amigos? Saludos, buenas noches, bienvenidos al programa el día de hoy. Bueno, hoy estamos apreciando quienes conducen el programa. Está la doctora Mónica Ibargüen y bueno, esperamos al doctor Rodney Viarte, que ha tenido recargadas labores estos últimos días. Vamos a tener entre nuestros invitados a la licenciada Eliana Maldonado, psicomotricista, a quien le habíamos comprometido precisamente el pasado miércoles a estar esta jornada, y el doctor Diego Fernández, médico general, para continuar hablando de un tema que sin duda alguna ha captado la atención de los padres de familia esencialmente, sobre la hiperlaxitud ligamentaria. Un tema que lo hemos dejado algo inconcluso y que esta jornada pretendemos precisamente en el presente programa concluir. Más adelante también vamos a hablar acerca de la prevención de cáncer de cuello uterino, porque este 26 de marzo, ayer, se ha recordado el Día Mundial de Cáncer de Cervix. Estaremos con esto y más en los siguientes minutos. Doctora Ibargüen, muy buenas noches. Buenas noches, José. ¿Cómo están? Buenas noches a todos ustedes nuevamente con su programa Doctor TV. Con mucho frío, José, ¿estás comenzando a calentar? Ya de a poquito, aunque sí, todo el día hemos estado con lluvias intermitentes. Se ha pronosticado para este fin de semana también lluvia, y habrá que tomar las previsiones correspondientes. Sin embargo, todos tenemos, pese a las lluvias, una responsabilidad como bolivianos, como ciudadanos paseños, sí, para acudir a las urnas este próximo domingo. Así es. Muy bien, entonces estaremos con temas interesantes y me vas a recordar cómo nos podemos comunicar con el programa. Te cuento que hemos recibido muchos mensajes también sobre temas anteriores, entonces yo creo que la gente está tomando en cuenta cómo nos podemos comunicar con el programa. Sí, con todo gusto. Vamos a ir directamente precisamente a nuestras redes sociales, aunque antes deberíamos haber hablado del cáncer de cervix, que se ha recordado ayer, pero lo haremos en un instante. Bueno, atención, porque el contacto con el programa es a través del Facebook. Pueden ustedes contactarse con Doctor TV 2014, es nuestro Facebook, y vamos creciendo la cantidad de seguidores. También pueden hacerlo a través del Google+, Doctor TV La Paz. Ese es nuestro sitio también en internet para que ustedes puedan contactarse. Nuestro canal de videos, YouTube, el Doctor TV La Paz también. Ahí colgamos nuestros videos de los diferentes programas que tenemos en el programa. Y el Gmail, ustedes también contáctense con nosotros a través de doctortv2014@gmail.com. Tenemos varios mensajes que nos han estado llegando de personas que naturalmente quieren contactarse con nosotros vía internet, enviándonos alguna sugerencia. De pronto tienen la posibilidad de escribirnos sugiriéndonos que tratemos algún tema en específico de salud y algún especialista que nos pueda visitar. Esas son las formas de contacto con Doctor TV. Vamos a la pausa. Demasiado riesgo. Inseguridad total. Consecuencias severas. Completamente indefensos. Basta. Alto. Protéjase ya. No Sol. Protector solar gel transparente. No Sol. Protector solar pediátrico. No Sol. Protector solar color piel. No Sol. Protector solar normal. No Sol. Disfrute del día. Un producto toda piel y terreno. Creado por Márquez, línea dermatológica. La Universidad. Gracias por seguir con nosotros. Estamos sobre las 7 de la noche con 14 minutos. Nuevamente les mencionamos las formas de contacto con el programa Doctor TV 2014 en el Facebook. Vamos creciendo en la cantidad de seguidores. Pónganle el me gusta. Será importante para nosotros, para obviamente tener la contabilización de las personas que van siguiendo el programa, que sabemos que son muchísimas y no todas, obviamente, tienen las redes sociales a la mano. De todos modos, estamos en el Google Más también, como Doctor TV La Paz, un trabajo del Colegio Médico Departamental de La Paz. Tenemos nuestro canal de videos en YouTube. Allí vamos colgando permanentemente. Si ustedes quieren revisar alguna entrevista de algún especialista, de pronto se han perdido el programa, pueden obviamente tener el reprise, si vale el término, en nuestra página de YouTube. También ustedes tienen la posibilidad de escribirnos a través del Gmail,
doctortv2014@gmail.com. Escríbanos, sugiérannos algunos temas de salud y al mismo tiempo sugiérannos algunas especialidades. Con todo gusto nosotros vamos a acceder precisamente a leer no solamente sus emails, sino también a atenderlos en el programa. Continuamos, doctorita. Bien, hablamos y hacemos recuerdos sobre el producto Nosol. A pesar de que está haciendo frío, nosotros no nos debemos confiar de que si no vemos nosotros los rayos solares, no vemos el solcito, pero sí percibimos, la piel sí causa daños. Entonces, Nosol 55, factor 55, en crema para pieles con exposición solar extrema. Contiene filtros y pantallas solares que bloquean las radiaciones UVA, UVB e infrarrojos. Entonces, no se olviden este producto Nosol en crema. Espero que lo utilices, José, para proteger la piel, tanto tuya como de tus pequeños. Yo creo que es vital y tenemos que todos tratar de utilizar este tipo de productos que naturalmente hacen muy bien a nuestras pieles. Esencialmente nosotros que vivimos en una zona alta como es la ciudad de La Paz, donde los rayos ultravioletas son más fuertes, y en esta época del año que se viene, que es no solo la de otoño, sino la del invierno, hay que cuidarse aún más, digo yo, porque el sol será intenso. Digo yo siempre, el mejor verano es el invierno en La Paz. Además que cada 2 horas tienes que aplicar el protector. Muy bien, buen consejo entonces. Ayer se recordó un día importantísimo que es el Día del Cáncer de Cérvix. Así es. Nosotros debemos, si bien estamos hablando sobre cáncer de cuello de cérvix uterino, la importancia de poder prevenir, ¿sí? Realizando pruebas, exámenes. Ahí ustedes tienen las imágenes. Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Cuello Uterino. La verdad es que no se toma en cuenta porque a veces es demasiado tarde. Uno quizás no sienta molestias, dolor, reacción, pero lamentablemente las consecuencias se presentan muy tarde, ¿sí? Entonces es importante que ustedes estén haciéndose el control. Sobre todo, están realizando a veces campañas para vacunar. Entonces, tomar en cuenta todas esas prevenciones que se realizan para evitar problemas posteriores. Así es, y existen algunas vacunas, 2 vacunas, por ejemplo, que previenen el cáncer de cuello uterino, así como otras enfermedades que están causadas también por el virus del papiloma. Así es. Muchas veces nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, ¿qué nos puede a nosotros causar daño? Sobre todo a las mujeres que fuman, ¿sí? Algunos hábitos negativos que pueden alterar tu salud y que pueden predisponer. Si hay antecedentes familiares, por ejemplo, entonces necesitas tú prevenir y hacer el control oportuno. No te olvides, no tengas miedo, un chequeo puede salvar tu vida. Eso es importante que nosotros tomemos en cuenta porque no nos vayamos directamente al hecho del cáncer como tal, sino tenemos que prevenir y visitar al ginecólogo en el cual tú tengas confianza. Bien, ahora, José, te cuento que vamos a seguir con el tema importante sobre hiperlaxitud ligamentosa. El anterior miércoles han estado también hablando sobre este tema y le voy a dar la bienvenida a la licenciada Eliana Maldonado. Bienvenida a su programa nuevamente. Gracias, y al doctor Diego Fernández. ¿Cómo está? Buenas Muy noches. bien, buenas Bienvenidos noches, al programa. La verdad es que a veces nosotros no conocemos ciertos temas, ¿verdad? Y sobre todo es importante informar a la población sobre los cuidados, cómo prevenir, sobre todo en los pequeños que a veces piensan de que, mi niño puede dar el volterete, doblarse, estirar, qué belleza, ¿no es cierto? O a veces los adolescentes están haciendo pruebas, cuando tú puedes doblar la manito, entonces se producen lesiones que a veces uno no toma en cuenta eso, ¿no? ¿Sí? Y en las personas, digamos, tal vez de la tercera edad, o personas que están realizando trabajos, que tengo algunas 2 o 3, digamos, resumen de los factores que ellos sienten, cómo sienten, qué signos, qué síntomas ellos ven. Aquí tienen la imagen sobre cómo exageradamente a veces nosotros hacemos movimientos exagerados, pensamos que es normal, pero no es así, ¿sí? Entonces, vamos a dar la bienvenida nuevamente y ¿cuán importante sería? Recordemos a los televidentes cómo nos vamos a dar cuenta que tenemos este problema de hiperlaxitud. Bueno, hay una serie de repente signos y síntomas que nos permiten de repente darnos cuenta de estas características de hiperlaxitud. Ya. Pero lo importante de repente es también ver cómo los papás, las mamás, los profesores pueden darse cuenta de que sus niños presentan estas características. Habíamos ya mencionado en el anterior programa, pero bueno, vamos a volver a retomar este tema, de que los niños con hiperlaxitud ligamentaria son niños
que se les doblan las articulaciones. Por Sí. ejemplo, cuando están tomando el lápiz, la articulación, la última articulación generalmente se dobla y eso produce una fatiga motriz importante. Y son niños también que tienen naturalmente mala letra, muchas dificultades en la toma del lápiz, en la toma de la tijera, tienen muchas dificultades en realizar las actividades gráficas. Vemos las imágenes, ¿no es cierto? Como algunos adolescentes inclusive hacen prácticas que llaman la atención entre los compañeros, ¿no? Mira cómo doblo el dedito, puedo levantar, ¿no es cierto? Pero no nos damos cuenta que es un factor que está alterando. Sí, definitivamente, bueno, la hiperlaxitud muchas veces llama la atención porque los niños son sumamente flexibles, pero es importante ver que si bien de alguna manera favorece la flexibilidad, por ejemplo, necesaria para el deporte, la hiperlaxitud también, si no es trabajada, puede ser riesgosa, ¿no es cierto? Porque normalmente la articulación, al ser muy móvil, tiende a salirse. Es el típico caso del el codo de niñera, que se llama, que muchas veces también los papás agarramos a los niños de los bracitos y los hacemos dar vueltas, ¿no es cierto? Y eso muchas veces hace que el codito salga, si el niño tiene hiperlaxitud, ¿no? Sí. Entonces debemos tener mucho cuidado. Sí, porque normalmente cuando son pequeños, sobre todo, si estamos apurados, el padre está colgando al niño del bracito, ¿no Sí, ven? sí, sí. Y no toma en cuenta alguna alteración o consecuencia que puede traer ese tipo de acción, ¿verdad? Y, por ejemplo, entre los adolescentes, que hablamos fuera del programa con José, se hacen tronar los dedos, Sí, ¿no es sí, cierto? muy frecuente, ¿Puede claro que sí. producir lesiones? ¿Tiene relación con la hiperlaxitud? Le cuento, doctora, que no tanto, ¿no? Ya. Esto de la práctica de tronarse los dedos y demás, más allá de ser una práctica muy de adolescentes y jóvenes, digamos, o hasta puede quedar como una manifestación de adulto, no tiene mucho que ver, ¿no? En realidad solamente se estarían crujiendo un poquito los cartílagos articulares, pero no tiene mucho que ver con el exceso de movimiento. Yo quería comentarle, doctora, que bueno, para esto de la hiperlaxitud nosotros tenemos que tener en cuenta que un diagnóstico certero o aproximado se debe dar a partir recién de los 5 años. La evolución de las articulaciones nos dicen que estas son evidentemente flexibles, ¿no? Mucho más antes de esta edad, digamos 3, 2 años, son obviamente muy flexibles. No podemos aventurarnos a decir que ya tienen hiperlaxitud en esas edades. Y tenemos que ver también la evolución de la articulación, que poco a poco se va haciendo un poquito más rígida, los ligamentos son más rígidos. La adolescencia, la adultez, digamos, ya brindan a la persona, de hecho, ciertas características de estabilidad misma en la articulación, ¿no? Yeah. Pero estamos tomando en cuenta una etapa, digamos, del desarrollo de la persona en la que el niño necesita su cuerpo, necesita afirmar su cuerpo, necesita encontrarse con su cuerpo para poder dominarlo, Ahí nos ¿no? vamos a dar cuenta entonces. Y ahí es cuando más Ya. lo necesita y Ya. cuando más nos vamos a dar cuenta. Ahora, bueno, mandaron diferentes mensajes Ya. al celular y una de las preguntas decía, ¿cómo nosotros podemos determinar genéticamente o no el hecho de que pueda haber hiperlaxitud? O no se puede determinar con una prueba a nivel... Se puede determinar con pruebas a nivel genético, por ejemplo, los casos de síndrome de hiperlaxitud. Lo que se hace es tomar una biopsia, una muestra de la piel en realidad, donde se van viendo estas características de las proteínas que conforman los ligamentos, ¿no? En el caso de que estas proteínas, por ejemplo, estén alteradas o estén deficientes o estén ausentes, en muchos de los casos, se podría tomar en cuenta una hiperlaxitud ya con características definidas genéticamente, ¿no? Ya. También preguntaban que su familia tiene antecedentes de hiperlaxitud, pero que los síntomas que esta persona tiene no son los mismos. Por eso es que ella no determinaba si realmente ella también tiene hiperlaxitud, porque a veces los síntomas, por más de que sean todos parecidos, no. Exactamente, exactamente. Dentro de los síntomas de la hiperlaxitud, y es más de los síndromes de hiperlaxitud que afectarían a varios órganos y tejidos, tenemos una gran variedad, ¿no? Los signos, los síntomas, muchas veces el dolor, afecciones en la piel, afecciones en las uñas, los cabellos, etcétera, pueden variar de persona a persona, pero evidentemente la expresión de la articulación más flexible, más elástica, es algo que tiene que tener en común esta persona. Ya. Muchas veces decían, ¿no? Tengo temor porque inclusive de comer alimentos duros, debido a que o se me subluxa o luxa la articulación, el ATM. Exactamente. ¿Ya? O sea que cuando mastico cositas muy duras o de lo contrario, si digamos levanto peso, siento que el hombro se me está saliendo. Exactamente. ¿No? Entonces, Exactamente. ese tipo de signos, digamos, vamos a ver. Sí, ese tipo de manifestaciones es totalmente válido para poder considerar una evaluación, digamos, más a profundidad en cuanto a la hiperlaxitud. Ya. Ahora,
había una señora que dice que la han transferido a realizar fisioterapia, pero la verdad cuando ha llegado a fisioterapia no sabía el profesional qué tipo de ejercicios inclusive debía hacer. Entonces, hablamos un poco de la parte práctica, trajo diferentes objetos. Sí, claro que sí. Bueno, en realidad nosotros hemos enfocado un poco más el programa a los niños. Sin embargo, esto es válido para todas las edades, ¿no? Como decía el doctor, tenemos un ciclo, digamos, fisiológico de la hiperlaxitud. Los bebés naturalmente tienen que ser hiperlaxos para alcanzar la máxima amplitud a nivel de arcos de movimiento, por ejemplo, en las rodillitas, ¿no es cierto?, cuando el bebé se chupa los piecitos. Es decir, hay una laxitud, digamos, necesaria y fisiológica, pero ya nos llama la atención en el niño cuando empezamos, sobre todo estamos ya en el ámbito educativo, ¿no? Por ejemplo, preescolar, y el niño tiene muchas dificultades para tomar el lápiz, para escribir, para colorear, se cansa muy rápido, y más adelante cuando la profesora, por ejemplo, se queja de que tiene mala letra, de que no termina las clases. Esto es muy común, fíjense, y es importante decirlo porque muchos profesores, muchas profesoras de repente a veces también se etiqueta a los niños como que no termina, es lento, es flojo, ¿no? Y en realidad es que el niño no termina porque esta hiperlaxitud de ligamentos determina fatiga motriz. El niño tiene que aplicar más fuerza sobre el lápiz para que el lápiz no se le salga de las manitos, y eso determina que se canse, ¿no? Hay una rápida fatiga motriz que hace que los movimientos sean lentos y evidentemente el niño no termina su dictado. Entonces es importante ya dentro de lo que es por un lado el diagnóstico, pero luego pensar también en qué podemos hacer, porque bueno, hay muchos papás que no llegan al consultorio, ¿no es cierto?, no acceden a una terapia. Es importante entender de que los ligamentos tienen una característica siempre, ¿no? O sea, no se trabaja directamente con el ligamento, sino que se trabaja de alguna manera con la musculatura que está alrededor de las articulaciones. Lo que se intenta es dar de alguna manera una buena estructura muscular a ese grupo muscular que está alrededor de las articulaciones. Fortalecer la musculatura, ¿no? Pero tiene que ser, por ejemplo, en los niños, siempre pensando en que no podemos emplear sobrecarga, ¿no? El niño trabaja con su propio peso. Y desde lo que es, sobre todo la línea de la psicomotricidad, siempre empezamos siguiendo los principios del desarrollo, que son sobre todo el próximo distal, es decir, primero trabajamos con actividades motrices gruesas y luego pasamos a las actividades motrices finas, ¿no? Bueno, nosotros hemos traído algunas cosas. Entonces, comenzaremos por lo más sencillo. Perfecto. ¿Qué tipo de ejercicios podríamos realizar? Bueno, en realidad necesitamos trabajar con, primero, actividades que nos permitan un buen tono muscular, ¿no? Este tipo de actividades tienen que ver con brindarles a los niños la mayor oportunidad de movimientos, todo lo que son actividades de arrastres, por ejemplo, todo lo que implica el contacto con superficies duras, ¿no? Nos favorece el tono muscular, todo lo que son arrastres, cuadrupedias, rolidos, nos van a ir trabajando todo lo que son sensaciones a nivel de tono muscular. Licenciada, tenemos una llamada. Sí, claro. Por favor, señora Mamani, adelante con su pregunta. Buenas noches. Doctora, buenas noches. Mi pregunta es, como usted explicaba, a veces los niños hacen un poco lento porque tienen, como explicaba, no he entendido bien, mi hija es autista está en quinto, entonces es que ya está más dictado, el dictado es más jodido, no alcanza a hacer, y no es de ahora, es de así como más delicadamente, más lentamente, y no termina así como usted explica la tarea, o no le alcanza el tiempo, entonces no sé dónde podría venir a solicitar, esa es mi pregunta. Ya. Sí, bueno, en realidad el tema de la lentitud en la ejecución se da tanto en los niños con hiperlaxitud como también en los niños que tienen un bajo tono muscular, ¿no? Debido a que cuando el niño tiene, por ejemplo, una hiperlaxitud de ligamentos, como tiene que hacer constantes cambios posturales en la forma de tomar el lápiz, ¿no es cierto? Esto repercute en que el niño ya no se concentra tanto, ¿no es cierto?, en la ejecución, en la actividad que está realizando, sino que se tiene que concentrar más en el aspecto motor, ¿no? Hay un proceso que se llama de automatización del movimiento que no se logra fácilmente en los niños con hiperlaxitud. Por lo tanto, de repente para la consulta de la señora,
es importante primero hacer un diagnóstico, ¿no? Hay que ver, Ya. hay que evaluar diferentes aspectos porque lamentablemente en estos casos se ve comprometido el nivel de seguridad y autoestima de la niña, ¿no? Ya. Entonces hay que evaluar, de repente hay que hacer, nosotros tenemos en la carrera de psicomotricidad de la Universidad Salesiana los consultorios gratuitos también. Podemos dar después los teléfonos, ¿no es cierto?, como parte de nuestro servicio a la comunidad. Pero también me gustaría que podamos de repente decir de que todos los niños que tienen dificultades y que se lentifica su trabajo, es importante trabajar con actividades, decíamos, de movimiento. Por ejemplo, la práctica de una actividad física. Por ejemplo, la gimnasia es ideal como para poder trabajar cuando los chicos tienen que colgarse en las barras, trepar los tubos. Ya, ahí va a fortalecer. Tenemos otra llamadita. Bien. Señor Roger, buenas noches. Adelante con su pregunta, por favor. Buenas noches. Una pregunta. Tengo un hijo de 3 años y medio que está yendo a kinder y está teniendo problemas con lo que es la concentración. Creo que le dan ejercicios en la clase y la profesora me dice que no se está logrando concentrar, que a momentos no trabaja con todo el grupo y quisiera alguna ayuda para saber cómo puedo estimular eso en la casa. Ya, de todas maneras, lo que, bueno, anteriormente hablamos sobre la parte de la memoria y cómo trabajar con el niño, netamente es estimulación con el pequeño, o sea, es importante trabajar de cerca, es muy importante la estimulación, así como nosotros estamos trabajando con nivel muscular, fortaleciendo los ligamentos y todo eso, eso es estimulación. Entonces, si el niño no está prestando atención, no está atendiendo, entonces hay que trabajar con la atención del pequeño, es muy importante el trabajo que realizan los padres, una estimulación temprana, claro, ¿verdad? Que sí. Y de repente hay niños con hiperlaxitud que, como decía el señor, de repente el síntoma o los problemas empiezan con los niveles de atención. El niño con hiperlaxitud normalmente es un niño disperso porque se está moviendo permanentemente, no logra una adecuada postura necesaria para la atención. Y como está tan concentrado en el movimiento, en cómo tomar el lápiz, en hacer más fuerza, muchas veces ya no atiende a los otros estímulos. Ya. Por lo tanto, también en este caso, y decirle al señor de la consulta que es importante hacer un diagnóstico. Hay que ver de dónde vienen los problemas de atención. La respiración es sumamente importante para la atención. Y bueno, hay otros factores, ¿no? Es importante siempre determinar la causa. Y bueno, nosotros nuevamente ofrecemos los servicios de la Universidad Salesiana. Tenemos también en el Colegio Médico el consultorio de psicomotricidad, que es un consultorio gratuito en el Colegio Médico donde podemos atenderlos. Sin embargo, estábamos un poco relacionando las dos preguntas, las dos consultas. Habíamos dicho actividades motoras gruesas, actividades prácticas deportivas. Y a nivel motor fino y de repente con actividades caseras, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos traído aquí, ¿podemos mostrar? Ya, ¿sí? Bien, licenciada, en este momento nosotros tenemos que priorizar primero, y recuerden, televidentes, el tema es hiperlaxitud ligamentosa, ¿verdad? Entonces, estamos hablando un poco sobre la teoría, ¿ya? Ahora vamos a hacer una pausa, pero antes de hacer la pausa, quiero recordarles a ustedes, si tienen alguna consulta, por favor, hacer llegar por medio de mensajes. Tengo acá un mensaje importante al 772-13308. Ella dice, tengo 34 años y quizás me responda después del corte, se le inflaman las articulaciones y se le hinchan, dice, las rodillas y que tiene mucho dolor. Ahora usted me habla sobre los pequeñitos, entonces, ¿qué tanto si los pequeños también sienten dolor o solamente los adultos? Entonces, después de la pausa tenemos la respuesta. Demasiado riesgo. Inseguridad total. Consecuencias severas. Completamente indefensos. Basta, alto, protéjase ya. No Sol. Protector solar gel transparente. No Sol. Protector solar pediátrico. No Sol. Protector solar color piel. No Sol. Protector solar normal. No Sol. Disfrute del día. Un producto toda piel y terreno. Creado por Márquez, línea dermatológica. Continuamos con el programa, gracias por seguirnos, entramos ya a la última media hora, estamos a 25 minutos de las 8, Consejo de Salud, los 3 beneficios de consumir manzana.
Atención, primero, evita la obesidad. Segundo, es un buen diurético por el potasio. Y tercero, es muy buena la manzana para la hipertensión y la retención de líquidos. Son tres consejitos muy importantes para los beneficios, en este caso, de consumir manzana. Mi querida doctorita Ardilla, ¿usted come manzana? Sí. Te cuento que todas las mañanas me preparo un rico jugo, sobre todo con manzana verde, papaya, pongo avena, chía, o sea que trato en lo posible de tener un jugo consistente para que tenga un desayuno saludable y que me ayude a comenzar a trabajar durante el día. Yo sabía que nos ayuda mucho a la memoria, la manzana verde, por ejemplo. Sí. ¿Ah? ¿Será cierto? Bueno, vamos adelante, seguimos con hiperlaxitud. Bien, entonces, respondemos eso. Sí, cuando los niños que tienen hiperlaxitud son pequeñitos y ellos sienten dolor igual que los adultos, porque las 3 preguntas que he tenido de adultos me indican siempre que sienten, o sea, hay síntomas de dolor. ¿En los niños se presenta de igual forma? ¿Ya? Dolor articular como tal, ¿no? De repente nosotros hemos vivenciado situaciones en las que a los niños les duelen los huesitos, ¿no? Hay dolor de hueso típico de crecimiento, digamos, del infante, ¿no? Porque crecen en grosor y en tamaño también, en longitud los huesos. Pero es más o menos usual que esto suceda. El dolor articular es el que nos debe llamar la atención porque los niños no generalmente presentan dolor de articulaciones, a no ser que se hayan lesionado, digamos, ¿no? Golpeado, etcétera. Pero además este dolor articular asociado a las actividades físicas, que nos llama muchísimo más la atención, ¿no? Por ejemplo, niños que han ido al parque, ¿no? A jugar, corren, vivencian un montón de situaciones en el sub y baja, el resbalín, ¿no? Etcétera. Entonces exponen a las articulaciones a un mayor trabajo de choque, digamos, ¿no? Y como la articulación no es estable, poco después de haber realizado la actividad, sea juego, etcétera, va a haber dolor, ¿no? Entonces se quejan, ¿no? Rodillitas o articulaciones grandes como las rodillas, codos, hombros, o sea, tomemos en cuenta los lugares donde los huesos se unen con otro hueso. Esas son las articulaciones. Entonces, podemos hablar inclusive del ATM, que es una articulación que se encuentra sujetando, que nos permite mover y aperturar, masticar, hablar. Entonces, también pueden sentir dolores a nivel de ATM, codos, rodilla, cadera, o sea, todas las articulaciones. Sí, donde se ha generado estrés, digamos, durante la actividad física, pues van a doler necesariamente luego de haberla realizado. Ya, muy bien. Entonces, ahora pasamos a los ejercicios. Ya. Bueno, lo importante es ver, tomar en cuenta esto, ¿no? Siempre desde el movimiento amplio hacia las actividades que implican movimientos más pequeños, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Utilizamos todo el concepto de que necesitamos fortalecer la musculatura, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar los ganchitos de ropa, ¿no es cierto? Algo sencillo. Sí, algo sencillo, casero, ¿no es cierto? Bien. Ponemos el ganchito de ropa, perdón, doctora. Por ejemplo, tenemos una cajita, ¿no? Y podemos ir poniendo por colores, podemos ir contando. A la cámara. Podemos Muy ir, bien, ahí vemos. Podemos ir, ¿no es cierto? Poniendo los distintos ganchitos de diferente forma. Podemos, por ejemplo, irle diciendo nosotros al niño ahora un rojo, un azul. Podemos hacer una secuencia, por ejemplo, rojo, verde, azul, ¿no es cierto? Pero lo que necesitamos es este movimiento, ¿no? Este movimiento del justamente de oposición pulgar-índice es el que fortalece muchísimo la musculatura para que luego el niño no se canse. Licenciada, ¿solamente con esos dedos? Al principio el niño agarra con toda la manito, ¿no? Este movimiento, porque si no, si agarra así, se le sale de la manito, ¿no? Entonces muchas veces empezamos con este movimiento que es con todos los dedos, ¿no es cierto? Muy bien. Y después tenemos que lograr hacer esto. Cuando uno hace esto, se siente cómo se trabaja la musculatura, ¿no? Y luego hace mejor trabajo entonces con esos mejor dos trabajo, dedos. ¿no es cierto? ¿Cuántas veces debería hacer? ¿Cuántos ganchitos debería colocar? Por ejemplo, para un niño, digamos, entre un niño preescolar, 4 o 5 años de repente, podríamos utilizar, digamos, una cajita de zapatos y que ponga alrededor, por ejemplo, primero 5 ganchitos. Luego, de repente, al día siguiente podemos ir aumentando. Después podemos pasar a los ganchitos más pequeños, ¿no? No sé si podemos ver acá. Son ganchitos mucho más chiquititos, ¿no? Si nos fijamos, bueno, muy pequeños, y que estos los vamos a poner, por ejemplo, en un cordoncito. Podemos, por ejemplo, tender un, fíjense que son muy pequeños estos ganchitos, ¿no? Podemos tender, por ejemplo, un colgador de ropa y que el niño ayude a la mamá a colgar su ropita.
el colgador a la altura del niño, obviamente, ¿no? El tendedero de ropa, Ya. y que ayude a colgar su propia ropa. Podemos hacer que, por ejemplo, cuelgue sus medias por pares, ¿no es cierto? Con actividades de la vida diaria podemos ir trabajando eso. Los ganchos pequeños. Los ganchos igual pequeños. o sea, tal vez con este se hace más fuerza, pero igual va a estar ejercitando la Igual, parte muscular. pero No este- necesariamente tienen que ser movimientos bruscos. Exactamente. Ya. Pero en este, porque ya en este se requiere un movimiento mucho más Fino. preciso, ¿no? Mucho más fino. fino. Por lo tanto, Excelente. este es posterior, ¿no? Ya. Primero son los ganchitos de estos de ropa, incluso hay unos ganchos más grandes que estos, son más gorditos, hay unos mucho más gruesitos Ya. que podemos comenzar con esos, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, nos permitirá, nos ayudará, por ejemplo, en la escritura, cuando Nos va a ayudar totalmente Ya. porque pensemos que el niño requiere, cuanto más avanzado sea el curso, Ujú. el dictado es mayor, ¿no? La copia es mayor, por lo Entonces tanto no se va a cansar no tanto. se va a cansar tanto Ya. y va a alcanzar, como decía la mamá que llamó anteriormente, no termina el niño su Tarea, dictado, su ya. tarea. Por lo tanto, vamos a trabajar para que no haya tanta fatiga motriz. A veces se confunde con que el niño se distrae, no Exactamente. presta atención, entonces Exactamente. no necesariamente este tipo de acciones que el niño tenga, nosotros tenemos que estar muy atentos, ¿no es cierto? Exactamente. A explicarle por qué no estás atendiendo, qué es lo que sucede, te duelen los deditos y ver cómo está agarrando el bolígrafo, qué Exactamente. posiciones tiene, sobre todo al apoyarse y todo Sí. eso, ¿no? ¿Qué Entonces, otro movimiento también, podemos hacer? Bueno, hablar un poco del tema de los lápices. Ya. Habíamos mencionado en la anterior entrevista que necesitamos lápices siempre, digamos, gruesos, ¿no? Ah, Los estos son lápices más gruesitos, gruesitos. Sí, más Ya, gruesitos. mostremos a la pantalla. Sí, Es- son lápices gruesos, ¿no? Ya. Y que son lápices que se llaman al pastel. Significa que son de trazo mucho más suave. Es decir, no necesitamos hacer fuerza para poder Ah, utilizar ya, o sea, estos son mucho lápices. más fácil para que él pueda escribir. Exacto, porque en realidad estos lápices, por Claro, ejemplo, la los mina, colores, perdón, la mina cuando es más seca, exactamente, es más dura. Más Ya. dura. Entonces uno tiene que imprimir presionar más más, fuerza. ya. En cambio, cuando son como muy más pastositos, estos Ya es más lápices, fácil, no claro, necesita, no ya. necesito. Es lo mismo que un marcador. Ya. Por ejemplo, esto también es importante para los papás y las profesoras, ¿no es cierto? Los niños que son diagnosticados con hiperlaxitud, es importante al principio permitirles pintar con marcador, porque el marcador corre muy fácil, rapidito, claro. ¿sí? Entonces el niño no se frustra, porque Ya. lo que no queremos es que el niño no quiera ya pintar. Ya. Le permitimos pintar con marcador o con pintura a dedo y después pasamos a los lápices Ya. gorditos que nos permitan un adecuado agarre del lápiz. Muy bien. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Bueno, después tenemos la utilización de las liguitas, ¿no? Ya. Tenemos aquí, bueno, este es un clavijero, pero que podemos usar diferentes elementos, ¿no es cierto? Estas son ligas comunes y corrientes, ¿no es cierto? El trabajo de las ligas, Ahí, perdón. ahí. El trabajo de las ligas nos va a permitir también lo mismo que los ganchitos, ¿no? Ya. Pero obviamente esto es más motivante porque solamente jugar con liguitas por ahí se va a aburrir. Pero, por ejemplo, tenemos estas ligas que vienen, estas de formitas, ¿no? Estas ligas de formas que les gusta tanto a los niños. Y en Ya. un clavijero que podemos hacernos ya. también de repente caseramente, ¿no es cierto? Ya. Es un pedazo de maderita Ya. con unos clavitos, Clavitos, claro. sí, con las cabecitas a este lado. Ya. Ese es el clavijero, ¿no es cierto? Y vamos jugando a formar diferentes figuras, ¿no? Ya. Podemos, por ejemplo, nosotros hacer la figurita en un cuadernito e irles mostrando a los niños y los niños que vayan copiando. Ya. Aquí además trabajamos atención. Mi también. pregunta, doctor, es lo siguiente. Si nosotros estamos trabajando más con la mano derecha, porque el niño tiene más práctica, ¿cómo trabajamos? Y de la misma forma, con la mano izquierda, Sí, se puede trabajar, evidentemente todo esto de los ganchitos, todo esto de las ligas, por ejemplo, el hecho de transponer o agarrar objetos pequeños también se lo puede hacer con ambas manos, ¿no? Se lo puede hacer de una manera didáctica, etcétera, y siempre tratando de estimular de manera integral. Ahora, todo, se me ocurre un pues, ejercicio que normalmente la mami quizás no tenga el tiempo suficiente, tal vez está toda afanada cocinando, entonces quizá el niño le puede decir, ayúdame a pelar las arvejas, Exactamente. ¿verdad? Por supuesto. No sé, arrancar, no sé, pues el coliflor, las verduras, Exacto. o sea, movimientos muy pequeños donde el niño está a su lado, pero está realizando ejercicios con los alimentos. también. Exactamente. Manejar distintos tipos de masa de repente que está ahí la mamá Ya. o
no sé, pues la persona encargada haciendo de diferentes masas, darle un pedacito de masa y que trate de amoldar, que trate de siempre manipular objetos, ¿no? El hecho de que, lo que mencionaba la licenciada, ¿no? El hecho de que a veces los apartemos, ¿no? De las actividades porque no pueden, porque no son capaces, porque no tienen éxito en las actividades, pues aparte de alejarlos, digamos, les genera frustración, y eso es lo que se evita totalmente con esto, ¿no? Es más bien darles la oportunidad de que ellos experimenten y adecúen su cuerpito a estas actividades tan sencillas. Ahora, estamos hablando sobre pequeños, ¿verdad? Los que están comenzando a ir al colegio, pero me llega un mensaje y me dice, ¿qué pasa? Mi niño tiene 13 años y la verdad que a él le cuesta, porque quizás no ha realizado movimientos, trabajo, fortaleciendo la parte de la musculatura, ligamentos y todo eso. Entonces, ¿qué tipo de trabajo también podemos hacer con el adolescente? Con el adolescente, y lo habíamos mencionado, por ejemplo, ya de repente están un poco reacios, ¿no? Al juego, quieren alejarse un poco de lo que son juegos infantiles, les causa susceptibilidad, no es lo mío, digamos, ¿no? Pero obviamente estimularlos o de alguna manera incitarlos para que realicen actividades deportivas sería una muy buena salida. ¿Qué tipo de ejercicios, qué tipo de deportes le ayudaría? Comentábamos que, por ejemplo, la gimnasia, no necesariamente una gimnasia de competición, ¿no? O sea, porque uno dice, bueno, yo voy a ir al gimnasio, pero yo tengo que aprender a hacer la parada de manos, una mortal hacia adelante, otra. No. Se trata más bien de ejercicios sencillos, ¿no? O sea, intentar primero una paradita de manos, intentar volteretes, intentar diferentes, digamos, situaciones en las cuales se vayan fortaleciendo los músculos y además la persona, el adolescente en este caso, maneje mejor su cuerpo. De repente no va a lograr un nivel competitivo, estaremos claros, ¿no? Pero los gimnasios brindan, digamos, diferentes niveles en los cuales pues se puede adecuar muy bien un trabajo para personas con hiperlaxitud, adolescentes, inclusive adultos. ¿La pintura y tocar instrumentos le ayudaría también? También ayuda todo lo que sea, digamos, manipulación, sobre todo extremidades superiores, todo lo que sea manipulación de instrumentos, etcétera, pues puede ser muy beneficioso. Pero no olvidemos también que la hiperlaxitud está presente en varias articulaciones, ¿no? Del cuerpo. Entonces, si bien el adolescente opta por tocar la guitarra, el piano, etcétera, pues fortalecerá específicamente estas áreas, ¿no? Y también se necesitan, pero fortalecer musculaturas, otros grupos musculares, otra musculatura, digamos, referente a extremidades inferiores, por ejemplo. Ya, muy bien. Ahora, otro ejercicio que podamos hacer. Por ejemplo, bueno, volviendo al tema de ayudar en la casa, todo lo que sea, por ejemplo, trasvasar, por ejemplo, con las tenazas de estas pinzas de ensalada, ¿no? Que son estas pinzas que recogemos así, que ponemos, por ejemplo, de un envase a otro, trasvasar lechugas, tomates, el rallar el queso, ¿no? Todo lo que implique movimiento de ambas manos, de coordinación, y además todo lo que implique, por ejemplo, pelar habas, arvejas, pelar su fruta. Hay algunos niños que van a comerse un plátano y nos dan para que pelemos el plátano. No facilitar en todo caso. ¿No es cierto? Ya. Tenemos también después, por ejemplo, este tipo de material que son los sacabocados, que se llaman, ¿no? Que se utilizan mucho para actividades manuales. Entonces, manualidades también les manualidades, ayuda. Claro que también, seguro, claro que sí, ¿no? Todas las actividades, poco más que se hacen en el colegio a nivel creativo, ¿no es cierto? Este tipo de sacabocados, que hay algunos que son como más grandes, otros más chiquitos, que además tienen una forma diferente. A los niños les encanta hacer perforar las hojas con formas, ¿no? Entonces podemos ir variando el grosor de la hoja, por ejemplo, empezar con una hoja muy delgadita y luego pasar a una cartulina, exactamente, para poder favorecer este trabajo, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Entonces, tomemos en cuenta lo siguiente, que quizás los pequeños tal vez se distraigan con los colores, las formas y todo eso. Es más difícil trabajar con el adolescente, pero me imagino que es importante también el poder hablar con ellos, porque el adolescente necesita que él poner de su parte, porque ya es una persona que no se pueda manejar, digamos, que uno pueda necesariamente manejar como un muñequito, ¿verdad? Entonces el adolescente sí tiene dominio. Entonces es importante trabajar con ellos y sobre todo que de acuerdo a la madurez que él tenga pueda sobrellevar este tipo de trabajo. Si sabe muy bien que no le gusta algún deporte o algún instrumento, algún ejercicio que tiene que realizar, pero si es por su bien, lo tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la madurez, mientras más maduro sea el adolescente, quizás le colabore a los padres para realizar. Seguro. Y algo que tenemos que tomar en cuenta también es que si bien la hiperlaxitud en las primeras etapas, cuando no está
digamos, la musculatura no está muy fortalecida, nos limita las actividades escolares, también pensemos que si está trabajada es un beneficio, un plus para las actividades deportivas, porque el niño tiene un grado de flexibilidad importante, por ejemplo, para la práctica de la gimnasia y de otros deportes que en realidad, en muchos casos, por ejemplo, para la gimnasia, uno de los aspectos para la selección de talentos es que el niño tenga un cierto grado de movilidad articular. Ya. Por lo tanto, lo que usted decía, doctora, es decir, necesitamos reforzar el nivel de seguridad y de repente si potenciamos esto, nuestro niño, nos ha pasado de repente muchas veces que hemos hecho un diagnóstico de hiperlaxitud ligamentaria, hemos empezado a trabajar y el niño ha ido por derivación a la gimnasia y ha resultado con un excelente nivel de rendimiento, Ya. porque bueno, Es que hay son niños confianza hábiles. en él, ¿verdad? Exactamente, Sí, de eso me se llegan trata. dos mensajes. Uno de ellos dice, mi niño tiene 4 años y para mí es bien dificultoso el hecho de que él pueda escribir, ¿verdad? Hicimos los ejercicios. Todo ese tipo de ejercicios que son la parte motora fina Y gruesa. y La gruesa, primero. ¿verdad? Vamos a fortalecer los deditos. Ahora, en cuanto a lectura, obviamente todo se relaciona. Si yo no puedo escribir, dibujar y todo eso, no quiero leer, ¿verdad? No. Ya, entonces es un trabajo conjunto de padres. Integral, ¿sí? totalmente, y de coordinación con la profesora. Ya. ¿No? Los profesores también tienen que saber que los niños con hiperlaxitud tienen que ir un poquito más lento. Ya. Por ejemplo, un niño con una hiperlaxitud importante, podríamos optar por un examen oral. No Ya. hace falta que hagamos un examen escrito, porque No va- por ahí el niño va a reprobar simplemente por la hiperlaxitud, no porque no sepa. Ya. Entonces es muy importante que los profesores también tomen en cuenta esto, ¿no? Ujú. Darles ciertas opciones a los niños para que, en vez de darles una figura muy grande para pintar, que puedan pintar una figura mucho más pequeña, Ya. que la copia de repente en vez de ser una hoja, que sea media hoja, ¿no? Es importante porque necesitamos favorecer el aprendizaje, ¿no? Ya. Me llega, licenciada, doctor, otra pregunta. Dice, yo tengo trillizos de 4 años y cuando caminamos mucho se quejan que les duele la planta de los pies. El doctor me dijo que estaba normal, pero podría ser otra cosa. ¿Por qué se quejan bastante? Ya. Gracias. Necesitamos primero, y para las llamadas y los mensajes que han ido llegando, pues necesitamos explicar lo siguiente. Si bien hay dificultades para la escritura, para pintar, para la atención, etcétera, pues estas características no son exclusivas de la hiperlaxitud ligamentaria. Repitamos que todo esto, todas estas características asociadas tienen que contrastarse con movimientos articulares más amplios, ¿no? Ahora, los trillizos, en el caso específico del último mensaje, evidentemente, bueno, son 4 años. Veremos cuánto es para la mamá a caminar mucho, caminar poco. Tenemos que considerar que a los 4 años, 3 cuadras, pues son para ellos, claro. ¿no? Y bueno, lo más importante es ver la parte estructural, sobre todo plantas, ¿no? Ver la estructura del pie, el arco plantar, la bóveda plantar, porque de repente se puede estar generando algún tipo de descenso, no formación del arco plantar, Doctor, ¿no? Bien. Si me permite sí. un instante. Ana Karina nos ha llamado hace un instante, tiene un niño que tiene autismo y bueno, tiene laxitud en los brazos y en algunas partes del cuerpo y ella dice que su niño va a algún instituto donde obviamente hacen este tipo de ejercicios que nos mostraba la licenciada. De pronto ella quiere también aprender un poco más con su hijo de estos ejercicios que se acaba de mostrar. ¿Dónde podrían recurrir? Si nos pueden dar direcciones. Y la dirección, entonces, Bien. decir. Bueno, estamos en la Universidad Salesiana, en la carrera de psicomotricidad. Tenemos la atención de los consultorios gratuitos en el colegio médico, los martes y jueves, todo el día. Tenemos también el consultorio en el CIES, que es en la calle Colombia y Boquerón. Ahí se atiende todos los días, incluyendo sábados, hasta todo el día el sábado. Y también tenemos el otro consultorio en la Universidad Salesiana que queda en Achachicala, en la carrera de psicomotricidad. De repente, para decir algo más respecto a la anterior consulta, es importante que el niño con autismo que presenta una hiperlaxitud ligamentaria trabaje mucho más con su cuerpo, porque en el autismo, bueno, hay otro tipo de trastorno, ¿no es cierto? Sin embargo, en la medida en que el niño tenga mayor posibilidad de conocer su cuerpo, de sentir su cuerpo, el niño va a tener mejor contacto, mejor conexión y en algunos casos también acceden al lenguaje.
Bien, y no nos olvidemos también que están apoyando en el Colegio Médico Sí. 2 veces a la semana, si no estoy mal, es martes y jueves por la tarde, también están apoyando, pueden ir usted también asistir ahí, para las consultas son gratuitas. Entonces, yo creo que es importante rescatar lo siguiente, que el trabajo que se realiza, sobre todo de los padres, involucrarse ante todo, por más de que sean pequeños o adolescentes, es un punto importante, ¿no? Totalmente. Y este mensaje va para un pacientito que es José Luis. Yo sé que él es adolescente, le cuesta realizar ejercicios, la verdad, pero yo sé que pones de tu parte. Y es bien, muy importante eso, que el adolescente ponga de su parte, ya entiende los problemas y sobre todo es que a veces uno se aburre, ¿verdad? Hay los pequeños y todo, utilizamos colores, formas y todo eso, pero hay un día bueno, un día malo. Entonces es importante ponerle ganas, sobre todo informarse y participar, tanto de los padres, mamá, papá, hermanos, tíos, todos los familiares que puedan, para apoyar este tipo de necesidades que el niño tiene de atención, ¿verdad? Muchísimas gracias, licenciada. Doctora. La verdad, doctor, el tema nos ha quedado porque tengo bastantes mensajes que la verdad no los vamos a poder responder, pero sí vamos a seguir con posteriores programas en los cuales vamos a realizar también ejercicios. Quizás podamos hacerlo en la forma práctica con los pequeñitos, entonces para que los papás puedan también realizar ese tipo de ejercicios. A veces, si bien lo van a realizar en la universidad o en algún centro, pero también en casita pueden trabajar con ellos, ¿verdad? Claro que sí. Siempre mejorando, ¿verdad? Entonces, un mensaje para esos. Bueno, lo importante, papás, es que la hiperlaxitud en realidad no tiene por qué ser un problema grave, ¿no es cierto? Solamente necesitamos aprender ciertas cosas y definitivamente, doctora, no hay mejor estimulador o estimuladora que los papás, porque los papás obviamente amamos a nuestros hijos y necesitamos trabajar en la casa con nuestros niños. Así que nosotros desde la carrera de psicomotricidad estamos prestos para ayudarlos. Cualquier consulta, se acercan a la universidad, al colegio médico y al consultorio del CIES y vamos a estar atentos a toda consulta. Viendo la importancia, ¿cada cuánto tiempo deberíamos estar haciendo control? Deberíamos estar haciendo controles, sobre todo médicos de la parte, digamos, estructural, por lo menos cada medio año, ¿no? Una vez diagnosticado la hiperlaxitud ligamentaria. Bien, entonces espero que a ustedes les haya interesado, les haya realmente fortalecido en estos conocimientos que les hemos podido hacer llegar con mucho cariño de parte de nosotros, del programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo viernes con otro tema interesante. Gracias.